encuentra además la maestra Alejandra Hernández. Un aplauso, por favor. La doctora María Eugenia Chávez. El maestro Oliver Iván Chávez. Y por supuesto, la autora del libro, Diana del Ángel. Bueno, la dinámica será de la siguiente manera. Daremos la palabra al compañero Oliver Iván, quien es alumno de aquí del Departamento de Sociología Rural, estudiante del doctorado en Ciencias Agrarias, para posteriormente escuchar a la doctora Marina, profesora de Preparatoria Agrícola de nuestra universidad y del posgrado de Sociología Rural. Posteriormente le daremos la palabra a la maestra Alejandra Hernández, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Después de estas intervenciones daremos paso a la compañera Diana del Ángel para que sea ella quien nos comparta algunos comentarios sobre la obra. Y por último, abrimos el espacio para que participen quienes nos acompañan hoy con comentarios y preguntas. Sin más por el momento, démosle la palabra al compañero Iván. Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un gusto estar en este lugar, en este espacio que hemos construido alumnos y algunos profesores de sociología, para invitar a Diana. Bueno, hablar del libro de Diana, que es lo que nos convoca, pues es bastante, para mí es bastante sensible, es un tema muy difícil que quizás se ha vuelto normal en la sociedad, a través de los medios sobre todo, pero que quienes vivimos de cerca un poco por ser del estado de Guerrero, por tener relación con las personas, porque había municipios donde nos tocó que la familia naciera, pues no es cualquier tema, siempre es un tema que hace el nudo en la garganta, y más aún en un texto como el de Diana. Yo voy a hablar un poco acerca del libro de Diana y quiero hablar sobre todo desde la perspectiva de lo que nos tocaría en un departamento como este, que es de sociología y que es de sociología rural, ¿sí? Aunque Diana es escritora y se va más por el lado del arte, podríamos decir, pues no es un arte que esté desligado de lo que pasa en la sociedad, al contrario. Es un arte que surge desde ahí, que surge desde el conflicto, que surge desde esa construcción y ruptura de los sujetos, que surge de los problemas que tenemos con el sistema judicial, con el sistema universitario, que surge a partir de la violencia hacia las mujeres, de esas infancias rotas. Entonces, creemos que es pertinente traer una obra así a un departamento como este, donde quizá a veces no salimos del ámbito de la ciencia social, como si esta a veces fuera un espacio, un tiempo que fuera ajena a la realidad, ¿no? Y a veces el arte nos ayuda a reconfigurar esa realidad que desarticulamos en la ciencia y nos da otras pautas para pensar, para sentir, para acompañar. Antes de pasar algunas notas sobre el texto, que por supuesto no somos críticos literarios, tampoco somos periodistas, como dice Diana, y mucho menos escritores, somos sociólogos. Quisiera decir algo muy breve sobre Diana, para que ustedes la conozcan, y lo comienzo así. Yo conocí a Diana a principios de la primera década del siglo XXI, en la Resistencia, que era ciudad universitaria. Recuerdo saber sobre el Chantí Olín, porque ella era parte de ese espacio de resistencia. Pasó el tiempo y dejé de verla, hasta reencontrarla a través de sus libros. Primero Vasija y ahora esta hermosa y dolorosa obra que hoy queremos acercar a nuestra comunidad y a quienes nos acompañan. ¿Qué se puede decir de esta crónica? De verdad que leer sus páginas es hermanarse un poco con lo que sufren personas todos los días en un laberinto institucional en el que uno ingresa siempre con la esperanza de encontrar a personas que nos ayuden. Porque se trata de delitos, se trata de pérdidas, se trata de muertes, y en este caso se trata el libro de Diana de un rostro, del rostro de Julio. Yo quisiera hablar
el libro, por cómo lo leí en Guerrero, en un municipio que tiene 8 desaparecidos de los 43, por lo cual la historia que contaba Diana pues me daba muchas certidumbres sobre lo que hubiera pasado con estos compañeros si de repente aparecieran o si de repente los encontráramos, ¿no?, en cualquiera de sus condiciones. ¿Por qué? Porque el libro de Diana es una crónica, es el acompañamiento que tuvieron a través de un colectivo que es El Rostro de Julio y sobre todo de una abogada que es Sayuri Herrera, que ella cuenta en el libro que es una persona fundamental en este caso. Y este acompañamiento se inicia un año después, me parece, del entierro de Julio, aunque la historia empieza el mismo año de la desaparición de los compañeros. Todo el transitar de Diana nos va a llevar a situaciones que analizamos, de hecho, en algunos temas de investigación aquí en sociología, ¿no? Ella va a hablarnos, por ejemplo, de esta Ley General de Víctimas que fue aprobada en 2013 con la lucha de Javier Sicilia. Sin embargo, nos las va a contar de carne y hueso. Da cuenta un poco de cómo estas leyes, si bien se pronuncian y se inscriben pues, en los textos de la ley, pues en la realidad no se llevan a cabo. A flor de piel pasa Diana y en este trayecto con la familia por muchísimas mesas burocráticas. Intentan encontrar ayuda por la vía legal siempre, y sin embargo los retrasos son pues lo cotidiano, que la persona tuvo un olvido y no se pudo firmar un papel, que tienen que trasladarse a otro lugar, pero el caso es bastante delicado porque lo que ellos estaban buscando era, y sería una pregunta para Diana, justicia, ¿no? Justicia y verdad para alguien que ya sabíamos que ya no estaba con nosotros y que sin embargo su muerte había sido escrita en una de estas especies de verdad histórica, pues con un relato que nos contaba que había sido pues el rostro comido por algunos animales y que por eso estaba en esa condición. Ok, Diana también nos da cuenta de cómo muchas vidas no son dignas de la justicia, es decir, que hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda y que hay ciudadanos que no existen. El caso de Julio César es uno de esos, porque aun cuando era mediático el caso de los 43, pues Julio César fue enterrado con una verdad histórica que para nada dignificaba lo que había ocurrido, ¿no? Es el caso de muchísimas personas en México, es decir, hay un vínculo estrecho con la situación de pobreza. Si no se vuelve mediático, como dice Diana, o no se politizan las muertes no son lloradas, no son tampoco un argumento de búsqueda de la ciudadanía y mucho menos de las instituciones del Estado. Ese es otro tema que toca Diana. Y bueno, el libro se trata de el trayecto que tienen los familiares y el colectivo para que vuelva a ser estudiado el cuerpo de Julio César. Es decir, estamos hablando de un cuerpo con toda la simbología que eso implica, que va a ser trasladado de un lugar a otro para tratar de volverlo a estudiar y saber la verdad. A mí me parece que el libro es muy profundo y muy triste, y voy a permitirme leer algunas cosas que reconstruyó Diana, 4 partes. ¿Por qué eso? Porque al mismo tiempo Diana va construyendo el rostro de Julio César a través de testimonios que recabó de la gente que lo conoció. Y creo que al mismo tiempo, como ella nos va dando sus impresiones en la crónica de qué es lo que ocurrió con Julio después de su muerte y de cuál fue el dolor con la familia, que lo más pesado del libro es esto de volverlo a desenterrar para volver a saber de él y volverlo a enterrar después de haberlo desenterrado, con todo lo que implica, sobre todo en las poblaciones donde lo religioso es fundamental, donde el cuerpo no es un cuerpo, sino significa la vida y si puede significar el futuro y el pasado de una familia. Pues Diana, en medio de todo eso, no solo nos cuenta esa historia, sino que también nos va articulando un rostro. Y el rostro nos los cuenta a partir de algunos testimonios.
de los cuales yo quisiera leer 4, que podrían sintetizar un poco la vida de Julio César. El primero sería, en todos los titula Rostro, y dice así: pues Julio tenía pegue con las muchachas. Después de tenería, quién sabe qué le pasó. Antes apenas les hacía caso y ya luego sabía cómo hablarles y qué decirles. Una vez me enseñó una lista y había muchos nombres de mujer, pero cuando conoció a Marisa fue muy distinto. No contaba mucho de ella, de que le compraba muchos panes, de que iba a la tienda y se comía unos 5 u 8 panes de colores. Una vez subimos al Cristo Rey en la punta del cerro, y en eso ella le llamó y él le dijo que estaba en el Tecnológico de Villaguerrero, que se iba a meter a clase, pero era cierto. Decía que nunca había conocido a nadie como ella, que lo apoyara tanto. Por eso dejó de andar con muchas chavas. Decía que yo nomás, que ya nomás con ella iba a estar, porque ella no se merecía nada malo. Entonces ya solo se la pasaba hablando de ella, de cuando la había visto o de cuando la iba a ver. Como a veces no tenía dinero para el pasaje, me hablaba para que fuéramos al monte a cortar leña y luego la vendíamos. Así del boleto para México. Luego ya se fue a vivir con ella y entonces dejé de verlo. La última vez que lo vi fue cuando pasó por aquí antes de irse a Yotzi. Yo lo invité a cenar a mi casa y allí estuvimos con su hermano, el enano y el Jairo. Él se puso a calentar los frijoles y las tortillas. También comimos unos chiles habaneros asados. Julio se los comía enteros, sin tortillas ni nada. Ese es el primero. El segundo, yo siempre le decía: tú estás loco, cabrón. La última vez que lo vi nos fuimos a dar un rol porque yo le estaba enseñando a manejar y ese día me dijo: déjame el carro un rato. Y pues ya se lo dejé. Le fallaba a la hora de meter los cambios, pero le gustaba mucho y me iba contando que extrañaba mucho a su familia. Me contó que había ido a escondidas a sacar su ficha normal. Decía que ese lugar se lo había ganado él. Marisa no estaba de acuerdo en que fuera a estudiar hasta allá. También el examen lo hizo a escondidas. Le dijo que venía para Teco, pero se fue a Yotzinapa. Cuando me dijo que iba a dejar de estudiar en el Tecnológico, pues sí me agüité, porque ya me había acostumbrado a que fuéramos juntos a la escuela. Luego la gente no nos creía que fuéramos hermanos, se nos quedaban viendo, y ya después de un rato decían: no, pues sí, porque sí nos parecemos. Yo ese día de la cena en casa de Peluchín le decía que no se hubiera ido hasta allá, porque estaba muy lejos, y me dijo que pues ya ni modo, que se iba a esperar a terminar el semestre para poder cambiarse, o que en último caso se iba a meter a la federal o al ejército, porque allí te pagaban bien. El tercero sería: éramos inseparables. Luego también cuando tenía problemas con su mamá, me decía que no quería ir a su casa a comer y yo le decía: no te preocupes, vente a mi casa. Y ya yo me ponía a cocinar, le hacía huevos o arroz, le gustaba arrimarse al fogón para poder sacar las tortillas y comérselas cuando acababan de salir del comal. Otras veces nos íbamos por la vereda de la Peña Blanca, por el terreno de su abuelito, y nos llevábamos unas anchísimas para cortar madera. Y le dábamos duro, pero pues nos dimos cuenta de que nos salían ampollas. Luego vimos unos encinitos, y él me dijo: no es por nada, pero yo sí me cargo uno de esos, y se puso a tirarlo. Luego ya no la podíamos cargar, porque había chupado mucha agua en las lluvias, y ni entre los dos podríamos cargarlo. Entonces Julio dijo: vámonos, vamos mi carnal, vamos por mi carnal, porque entre los dos no vamos a poder. Finalmente, leeré el cuarto. Fue mi primer hijo, pesó 3 kilos, era gordito, su cabello quebradito, lloroncito, pero era un niño muy sano. Me dijeron que lo pusiera al sol para que tomara la vitamina. Era muy apegado a mí. Apenas se daba cuenta de que me salía de la casa y se soltaba como un lloridito. Ni para ir al mandado me dejaba. Lo tenía que llevar, pero era muy tranquilo. No pedía cosas, era muy entendidito. Yo lo cargaba hasta que se quedaba dormido. Lo envolvía en su cobertor preferido para que descansara.
Mi nieta tiene sus mismos ojos. Cuando la cargo, siento como si tuviera a Julio otra vez de bebé. Y bueno, para no extenderme, y yo les pediría a todos los que están aquí que al final de que hablara Diana, pudiéramos entablar un diálogo con ella para poder conocer cómo es que ella tejió estas historias. Sin embargo, como vemos en los testimonios, Diana va presentándonos la vida de una persona, la vida cotidiana de una persona que entró a la normal, que no había cursado ni un semestre y que pues vivió esta experiencia de violencia como la viven muchos normalistas en el país, no solo en Ayotzinapa, y que tendría que ver pues con la violencia que se ejerce hacia un sistema educativo, hacia organizaciones estudiantiles. Y yo hasta ahí dejaría la palabra. Muy bien. Ahora damos palabra a la doctora María Eugenia Chávez, quien es autora de algunos libros y artículos abordados desde las miradas de la antropología y la sociología. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las instancias que organizaron el evento y que a través de Iván me pidieron que viniera a comentar este libro tan interesante, ¿no? Entonces, agradezco a Iván no solo la invitación, sino la oportunidad que me dio de leer este texto que, a partir de una historia particular, nos lleva a la historia de la violencia, de la impunidad y el dolor de muchas familias, de muchas personas, todos los días en este país. Una historia que permite a quien la lee percatarse de cuán inmunizados nos hallamos o parecemos hallarnos ante la exposición continua de actos violentos que aparecen en la prensa y los medios visuales y ante los cuales, si no nos toca de cerca, nos mantenemos impávidos. Las estadísticas alarman, las crónicas y testimonios como estos le dan vida a los números, los convierten en realidad. Quiero compartir de manera muy personal lo que significó para mí seguir la lectura sin sobresaltos ni evocaciones diversas de pasajes de mi vida, de la vida de amigas, de amigos que han perdido hijos, o quizá valga decir, para no caer en eufemismos, de amigas y amigos a quienes les fue arrancado un hijo o una hija, en condiciones de violencia, secuestro o desaparición forzada. Terminé la lectura y mis pensamientos no dejaban de oscilar entre pensar a Julio como hijo, no como esposo, padre o estudiante. En primer lugar como hijo y después todo lo demás. Una mirada profundamente subjetiva de mi parte asociada con mi experiencia personal. Pero también enseguida, como si volviera de un ensimismamiento largo y doloroso, se erguía ante mí una historia cargada de realidad trascendente. Una realidad que va más allá del dolor individual, porque es finalmente como un fractal de lo más oscuro de nuestra sociedad. El del Ángel ofrece una elocuente crónica de lo sucedido a la familia Mondragón y a la compañera de vida de un hombre joven a quien le impidieron continuar por el trayecto de vida imaginado y que él había trazado. La crónica gira alrededor del cuerpo inerte, torturado y desollado de Julio, de su vida suspendida y de la elocuencia de sus restos para tratar de entender qué sucedió antes de su asesinato. La autora divide su crónica en 23 partes, más una introducción. Cada una está complementada por testimonios diversos de gente cercana, muy cercana a Julio, su madre, esposa, amigas, amigos, y aunque ella dice que se mantiene el anonimato, es fácil adivinar de quién vienen los testimonios, entre los cuales están los que ya leyó Iván. El texto entero se convierte en un viaje por la experiencia de la amargura, el enojo, el dolor de enfrentarse a un sistema de justicia injusto, insensible, soberbio y muchas veces indiferente al dolor y a la dignidad humana. Un sistema que instrumenta sus acciones concretas de atención a las necesidades de la gente mediante personas sin la menor empatía por aquellos a quienes deben apoyar y servir. Adivino por el prólogo, ahora ya la conocí, pero cuando estaba leyendo el libro, adiviné por el prólogo a una autora joven y maravillosa. No me conduelo, como señala la prologuista, que una chica tenga que estar relatando este tipo de situaciones en lugar de otras de otro color. Por el contrario,
Aplaudo en Diana la habilidad creativa, pero también de sensibilidad que tiene para poder compartir con todos lo que miró y lo que siguió. Su pertenencia al colectivo El Rostro de Julio le permitió el acercamiento a la familia de esta persona y seguir de cerca el tortuoso proceso judicial para lograr que se exhumara el cuerpo de Julio y después de mucho su segunda inhumación, palabra que hasta hace poco, dice Diana en su texto, era suficiente, y entre comillas cito lo que dice, pero que cada vez se hace más necesario añadir el prefijo re para aclarar que por segunda vez el mismo cuerpo se entierra. La autora da cuenta también de las dificultades enfrentadas durante los viajes de los familiares de ella misma por el Estado de México, Guerrero, Veracruz, de las dificultades enfrentadas con los servidores públicos y ese afán cuasi de origen de nuestro sistema por tratar de ocultar documentos, evidencias, nombres y verdades. Dice Diana cuando explica que se requiere para entrar como parte del Registro Nacional de Víctimas, para ser reconocido como víctima y gozar de los beneficios que esto pudiera tener ante la ley y entonces tener la posibilidad de ser atendido como tal, señala, en el mercado victimizador que es México, hay quienes valen más que otros. Una víctima cuya reparación no será cubierta por los medios de comunicación no es tan importante como la que lleva los reflectores a donde vaya. Yo preguntaría, ¿cuándo tendremos entonces que agradecer, entre comillas, que Julio haya sido reconocido como tal? De un caminar tenaz, incansable y ejemplar en busca de respuestas y justicia. Hay más personajes cuyos nombres quiero obviar por una sola razón, lo indigno y vergonzoso de su proceder. La licenciada encargada del expediente, los trabajadores de los ministerios públicos, jueces y algún inculpado por el asesinato. Julio es parte de una historia catastrófica compartida por otros estudiantes normalistas y sus familias, con historias semejantes de injusticia, de impunidad y de un largo andar que se antoja interminable, pues no hay respuestas certeras o convincentes todavía. Queda mucho por decir y hacer, y ojalá este ejemplo de saber decir que realiza Diana se replicara para todos los casos que se cuentan en miles. Hay muchas cosas que yo quisiera resaltar literalmente del texto, pero realmente creo que no sería suficiente para que se dieran cuenta, quienes todavía no lo han leído, de la magnitud de la catástrofe. Además, me parece que no hay eventos más o menos importantes, si bien Iván acaba de leer algo, una serie de testimonios interesantes, yo esperaría que sirvieran solo de motivación para hacer una lectura completa del libro, ¿no? Me parece que vale la pena, literalmente la pena, de leerlo y conmoverse, de leerlo y hermanarnos, de leerlo y adentrarnos en el mundo de la burocracia ineficiente, insensible y a todas luces arbitraria que día a día nos aqueja, pero que por estar tan arraigada en una triste cotidianidad obviamos, hasta que nos toca que nos golpeen la cara. Quiero terminar aquí y agradecer profundamente y de manera personal a Diana poder tener este acercamiento a la encarnación de una realidad desgarradora a través de una escritura viva, accesible, pero firme y denunciante. Gracias, Diana, por contribuir a no dejar en el olvido lo que muchos quisieran admirar. Esto, gracias. Continuando, toca el turno de la doctora Alejandra Hernández Ruiz, quien es maestra en Pedagogía por la UNAM, doctora en Pedagogía por la UNAM, ha trabajado como docente de Didáctica y Teoría Pedagógica en la Maestría de Derecho, también como docente en la Universidad Pedagógica Nacional en la Maestría de Educación Básica y actualmente es docente en la Licenciatura en Pedagogía. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. Bueno, una precisión, yo soy candidata a doctora, todavía no presento el segundo examen. En la UNAM presentamos 2 exámenes en el doctorado, yo apenas llevo el primero. Para mí es un honor estar aquí en esta universidad, a quien agradezco la deferencia de haberme invitado. Y yo quiero comenzar con algo que resalte el trabajo de una muchacha envidiablemente joven,
porque ha venido, y digo, yo sé que voy a meterme en camisas de 11 varas aquí, en la disciplina que más ha trabajado cómo desarrollar metodológicamente los métodos biográficos. Pero me parece que ella, sin haber sido formada en los métodos biográficos, nos presenta un libro que está plagado de ese talento narrativo, ¿no? La plasticidad que tiene Diana para escribir cautiva. En este sentido, pues bueno, me gustaría iniciar mi participación con la noción de relato acuñada por Jerome Brunner. Él señalaba que cuando narramos un relato no es la causa y el efecto el hilo conductor del escrito. Más bien, el relato tiene por arenga lo que creemos, deseamos, los valores que nos enseñaron, la ruptura entre el ideal y la realidad, porque finalmente la cuestión es encontrar las intenciones que hay como telón de fondo en cada una de nuestras acciones. En Proceso de la Noche, su autora, Diana del Ángel, a partir de la narrativa y el relato, entreteje magistralmente los testimonios de familiares, amigos y compañeros para dar cuenta de la historia del joven normalista Julio César Mondragón Fontes, torturado, desollado y asesinado el 26 de septiembre de 2014, así como los sinsabores sufridos por su esposa Marisa Mendoza Caguanzi y la abogada Sayuri Herrera, por esclarecer los hechos de este crimen de lesa humanidad. Especialmente, creo que este entretejido pende de un hilo conductor en un doble sentido. En primer lugar, pareciera ser que es un acto de rebeldía de la autora tan joven para con su narrativa configurar y mostrar a sus lectores el rostro arrancado al joven por hasta el momento el principal sospechoso, el Estado Nacional. Ese Estado mexicano, artífice de la verdad histórica que encubre al narco, a los poderes municipales, estatal y federal, así como al ejército, vía el 27 Batallón ubicado en Iguala Guerrero, para recalcitrantemente negarse a mostrar la realidad de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de 6 personas civiles en Iguala. El segundo sentido que me parece que vemos en el texto de la autora está relacionado y corresponde, tal y como lo indica Elena Poniatowska, que es quien hace el prólogo al texto, que dice, la cito a ella, a no olvidar ni a dejar que la inercia nos gane, para que no se repita la historia, para que jóvenes talentosos como Diana nunca más tengan que ser los cicerones de este dantesco infierno en que se ha convertido México. Brunner también creía en un universal que llamó composición hermenéutica. Y básicamente eso, con eso quería indicarnos Brunner que es la mejor forma de expresar por qué ningún relato puede tener una interpretación única. Por ello, el producto de mi interpretación que guía la conversación que hoy tengo con ustedes reside en una mirada, desde luego, pedagógica, pero también referente a la metodología de la investigación, que me parece que son dos aspectos que están implicados en este texto que hoy viene a presentar la autora. Algo que yo veo en los relatos, algunos de ellos ya los ha citado Iván, es algo que Brunner reconoció como la negociabilidad inherente. Esto consiste en mi interrelación con los otros. Yo estoy en posibilidad de contar mi relato y no necesariamente los otros contarán el suyo, ese gran vacío de la verdad que nosotros merecemos. Es lo que ella resalta con el relato y la reconstrucción. Brunner aseguraba que en una narración hay continuidad en el argumento, personajes y contextos. Esta continuidad es factible mediante el recuerdo, ese recuerdo que ella nos hace evocar. Me permito citar a Brunner: intentamos estabilizar nuestros mundos con un panteón duradero de dioses que siguen actuando como personajes, aunque cambien las circunstancias. Construimos una vida creando valores, tienen un vivir en el transcurso del tiempo con ciertos estados que antes de producir claridad suelen transformarse. Vuelvo a citar a Dite, pues al momento siguiente se construye siempre sobre el anterior y en ese transcurso de todo momento que no ha sido captado todavía, se ha pasado. Aparece entonces como recuerdo que ahora ya tiene libertad de extenderse. Empero, ¿qué sucede cuando el personaje de esa autobiografía lastimosamente padece una desaparición forzada, como fue el caso de Julio César? ¿Quién evitará su olvido dentro de la investigación biográfico-narrativa?
Como seres humanos tenemos la posibilidad de modelar nuestros relatos con el fin de adaptarlos a nuestros fines. Esta es una idea que sostiene Brunner muchos años después, en un texto que se llama La fábrica de historias. Y el relato es plausible gracias a la narrativa, debido a que su razón de ser es platicar historias. Por ello, el objeto investigado es la historia misma. ¿Por qué quise resaltar esta cuestión? Porque Diana ha recuperado al método biográfico, y el método biográfico, que es algo que yo quiero defender, es una forma de indagación que le da voz a esos por los que nadie se preocuparía para hacer una investigación. Es democrática, y me voy a permitir citar a Bolívar, que desde el mundo de la pedagogía hace una aportación a esto de los métodos biográficos, especialmente para lo que es el relato de vida. Él nos dice que contar las propias vivencias y leer en el sentido de interpretar dichos hechos y acciones a la luz de las historias que los actores narran, se convierte en una perspectiva peculiar de investigación. Gracias a la narrativa, la voz propia de los agentes, ahora cito a otro autor de apellido Rivas, se convierte en el componente relevante de la misma, desde la que se articula la información y la interpretación. Se entiende que el conocimiento viene a ser esencialmente una forma de narración sobre la vida, la sociedad y el mundo en general. ¿Por qué hago esta recuperación? Porque a mí me parece que Diana, a lo mejor sin proponérselo, nos ha dado un excelente relato que podría permitir la generación de una investigación más profunda, en la que evidentemente tratemos de recuperar las vivencias de estos 43 casos que no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? A mí me parece que en las universidades debiéramos de velar como asesores de tesis, y esta es una opinión muy personal, espero no ofender a nadie, tenemos que velar porque esas investigaciones correspondan al objeto de estudio de la disciplina desde donde nosotros damos asesoría. Debemos velar porque no tengan errores o contradicciones de carácter metodológico, pero a mí me parece que tenemos que ir más allá, ¿no? Ir más allá hacia la documentación de investigaciones de esta índole. Cuando yo leí el texto, bueno, quedé fascinada, y después cuando llegó la carta de invitación que generosamente me hizo la universidad, en el que me pedían que recuperara la aportación desde la pedagogía, cuando me senté a hacer esta ponencia pensaba en que cerca de 7 años participé en el programa de maestría en educación básica. Nuestros alumnos son docentes en servicio, y tuve el gusto y el beneplácito de tener a cerca de 7 alumnos egresados de normales rurales. Y con ellos aprendí, o me hicieron recordar, que nosotros no debemos de perder la esperanza y de trabajar todos los días en construir sociedades justas, pero sociedades además apegadas al irrestricto respeto a los derechos. Y por si fuera poco, quienes nos dedicamos a la docencia y formamos a los que a su vez van a ser formadores de nuevas generaciones, deberíamos de tener un doble compromiso, ¿no? Los maestros de las normales rurales nos vendrían a recordar lo que es la conciencia social, lo que es trabajar todos, pero todos los días en la construcción de estas sociedades. Mi agradecimiento a Diana por el texto que me cautivó, muchachos, que eso es algo que me llama mucho la atención, que qué bueno que sean los estudiantes quienes organicen estos eventos. Ha sido un honor escuchar a la maestra Eugenia, y también ha sido un honor estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Bueno, creo que ha llegado el momento que todos estamos esperando, que la compañera Diana nos presente y nos platique un poco de su libro. Adelante, compañera. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por su presencia, gracias por la invitación, y también, bueno, gracias por la organización de todas las instancias que tuvieron que ver en esto. Gracias a Iván por invitarme. Me conmueve mucho escucharlos a los tres, a Iván, a la maestra Alejandra, a la maestra Eugenia, porque son lecturas muy sensibles, ¿no? Son lecturas que creo que han puesto
en evidencia muchos de los temas que a mí me interesan que me interesaban como parte de la escritura de este libro, ¿no? Entonces, les cuento de manera rápida en qué consiste y algunas cosas que para mí son importantes de este texto, y luego ya podemos platicar entre todos, ¿no? Como ya más o menos lo habían dicho, este texto se compone de 22 crónicas. La primera crónica es del 2 de noviembre del 2014 y la última es de junio del 2016. Entonces, la primera corresponde al Día de Muertos, ¿no? El 2 de noviembre, que fue el primer Día de Muertos que la familia de Julio estuvo sin él. Entonces hicieron un altar pues muy grande, pues para honrar su memoria, ¿no? Y fue la primera vez que a mí me tocó asistir ahí a San Miguel Tecomatlán, de donde es originario Julio, en el Estado de México, pero más pegado al Estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento fue que empecé a escribir las crónicas como un gesto de agradecimiento para la familia, que había sido muy generosa en su recibimiento conmigo y con todos los compañeros que habíamos asistido esa vez. Y bueno, de adelante el resto de las crónicas surgieron pues también como una manera de acompañar todo el proceso que estaba viviendo la familia, ¿no? Rápidamente pues todos saben, a Julio lo torturaron, ¿no? Y le fue quitado el rostro de la piel, y su cuerpo fue dejado en un camino de terracería que se llama Camino del Andariego, que está en Iguala, Guerrero. Entonces, cuando a la familia le entregaron la primera necropsia, en este primer examen forense, pues solo se decía que había sido muerto por un golpe y que la herida en el rostro había sido hecha por fauna del lugar, sugiriendo que habían sido roedores o perros, ¿no? Entonces la familia de Julio pues no estaba conforme con este resultado, ¿no? Porque ellos habían visto el cuerpo, habían visto que tenía una serie de marcas que no estaban descritas en esa necropsia. La necropsia además estaba mal hecha porque no tenía fotografías, que es algo que deben de llevar. Y entonces, después de pasar una primera parte de un duelo de este tipo, decidieron pedir una asesoría jurídica, y así fue como llegaron a Sayuri Herrera, que por entonces era coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria. Ella fue quien me invitó. Ella yo la conozco desde hace muchos años, hemos trabajado en distintos proyectos, y fue ella quien me invitó a acompañarla y de alguna manera también a acompañar a la familia de Julio, ¿no? Por eso llegué ahí. Y bueno, cuando la familia decide hacer la segunda necropsia, ¿no? Se encuentra con una serie de trabas judiciales, ¿no? En realidad, yo creo que todos aquí conocen lo difícil que es hacer trámites en México, ¿no? Todos sabemos que un trámite ante una instancia gubernamental te va a llevar al menos un día, ¿no? O una mañana, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, pues quizás sería bueno como imaginar esa experiencia de desesperación, de estar ahí horas y horas esperando a que te den un papel, o esperando a que te atiendan, o esperando a pasar a otra oficina. Y si ustedes pues tienen en mente eso, pero además le añaden pues todo el dolor de haber perdido a un ser querido como lo perdieron los familiares de Julio, y además pues es un caso que sí ciertamente es mediático, pero también implica pues una amenaza, digamos, para el Estado. Entonces también por eso mismo no es que las autoridades se desgasten en querer resolverlo, ¿no? Entonces eso implicaba encontrar muchas trabas, ¿no? Y a veces uno eso lo vive de manera normal, ¿no? Piensa que es normal, cuando en realidad también eso forma parte de la violencia burocrática, ¿no? Que finalmente es una violencia del Estado y que está pues implementada, ¿no? Para generar impunidad, ¿no? Mucha de la gente
en este país que se ven en una situación similar a las de la familia de Julio, es decir, que perdieron a un ser querido o que tienen un ser desaparecido o que ellos mismos han sido víctimas de alguna violación a derechos humanos, muchas personas optan por no hacer nada, ¿no? Muchas personas dicen, ¿para qué hago algo si no va a pasar nada? Y eso tiene que ver pues con toda esta violencia burocrática, ¿no? Que uno se puede encontrar. A Marisa, la viuda de Julio, le decían, ¿no? A menudo, bueno, ¿para qué haces esto si de todas maneras no vas a encontrar justicia? Bueno, se lo decía la secretaria de Acuerdos, que es la encargada de llevar su expediente, el expediente de Julio, ¿no? Le decía, ¿para qué lo haces si de todas maneras no vas a encontrar justicia, ¿no? En este país nunca pasa nada. Entonces, el hecho de encontrarse con ese tipo de comentarios en las instituciones que deberían estar trabajando para generar justicia, es también finalmente parte de la revictimización, ¿no? Y de eso pues trata un poco el libro, ¿no? De cómo a los funcionarios, ¿no? Hubo otro funcionario que después de un interrogatorio a un presunto implicado en el desollamiento de Julio, que finalmente se reservó la declaración, pues nos dijo, bueno, pues no habló y nosotros pues sí le preguntamos, pero no quiso hablar, ¿no? Y luego finalizó y dijo, pero no se preocupe, existe la justicia divina, ¿no? Y entonces, este funcionario, pues no era cualquiera, era el licenciado Aaron Pérez Carro, que en ese entonces era el encargado del caso Ayotzinapa por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Entonces, el encargado, ¿no? Nos estaba diciendo que la justicia divina, ¿no? Cuando en realidad pues, él debería estar trabajando ¿no? Para que la justicia de las instituciones, ¿no? Para que la justicia del Estado mexicano realmente pues llegara, ¿no? Entonces, bueno, en el libro se narran todas estas situaciones a las que se tiene que enfrentar una familia que opta por buscar justicia y por buscar la verdad, que es uno de los principales motivos, ¿no? Para ellos, porque como todo el caso que tiene que ver con Iguala, no se sabe qué pasó con Julio, ¿no? No se sabe qué pasó con los compañeros 43, no se sabe quién mató a Daniel Solís y a Julio César Ramírez Nava, ¿no? Entonces, la gente tiene derecho a la verdad, ¿no? Yo creo que las personas en este país, no solo ellos que son víctimas indirectas, sino también nosotros como sociedad, tenemos derecho a la verdad. Y la verdad cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho en este país porque implica someterse a una serie de revictimizaciones, ¿no? Como las que les he narrado. Otra de las situaciones más tensas fue, a Julio lo exhumamos el 4 de noviembre del 2015 y se pudo reinhumar hasta el 12 de febrero del 2016, a pesar de que los exámenes periciales solo duraron 4, 5, 6 y 7 de noviembre. O sea, en realidad el cuerpo de Julio solo fue sometido 4 días a exámenes y el resto del tiempo estuvo en un refrigerador porque para ese entonces tuvieron que mandar un papel a 3 juzgados, ¿no? A 3 juzgados, uno en Tepic Nayarit, otro en Almoloya, otro en Villa Aldama, y el papel no llegaba, ¿no? Tenían que avisar de esos juzgados que ya había llegado, pero nunca avisaron, y entonces en eso se fueron los 3 meses, ¿no? Los 3 meses que además pues coincidieron con las fiestas decembrinas, que siempre son pues fiestas, celebraciones familiares en México, y para la familia de Julio fue muy duro pues pasar esa Año Nuevo y esa Navidad sabiendo que el cuerpo de Julio estaba en un refrigerador, y esta situación ya de por sí dolorosa se agravó porque el abuelo de Julio murió el 29 de noviembre del 2015, es decir, mientras estaba esperando a que su nieto regresara. Y entonces les cuento esto porque aunque el abuelo ya era un hombre grande y ya tenía pues ciertas afecciones por su edad, la manera en que murió Julio, el haber perdido de esa manera a su nieto también fue algo que afectó. Entonces
son impactos que van pues llenando toda nuestra sociedad, ¿no? Cuando uno piensa en, cuando uno escucha de una historia así, no es solo Julio en este caso, ¿no? Sino son alrededor, todas las personas que están alrededor de él, ¿no? Es una niña que quedó sin padre, es una madre que quedó sin esposo, o una madre que quedó sin hijo, es un hermano que quedó sin hermano, ¿no? Son tíos que quedaron sin sobrinos, son amigos que perdieron a un amigo, ¿no? O sea, el dolor, digamos, se va expandiendo, ¿no? Como si fueran círculos concéntricos, ¿no? Y así nos va llegando a todos. Entonces, a mí me parecía sobre todo importante recuperar esta historia, no solo por la importancia del dolor, pues, de un caso así, sino sobre todo por la capacidad de respuesta que había tenido la familia, ¿no? Para mí es muy importante ir creando lo que yo llamo un archivo de la resistencia en México, ¿no? O sea, que podamos darnos cuenta de que a pesar de todo el horror y de todas las situaciones violentas, hay personas y hay grupos, comunidades que construyen respuestas de alguna manera constructivas, o sea, que le están dando un sentido a todos. Otro de los motivos pues de Marisa y de la familia de Julio tenía que ver con la no repetición, ¿no? Con que esto no volviera a ocurrir. Y yo creo que bueno, eso también es importante de recuperar. Otra parte del libro, ¿no? Además de las 22 crónicas, son otros 22 fragmentos, de los cuales Iván leyó 4, que se llaman Rostro, y justamente son pues recuperación de testimonios a familiares, amigos de Julio, y estos textos tienen la intención, por un lado, de mostrar un poco quién era Julio a través de las palabras de las personas que lo conocieron, porque de otro modo nos quedamos solo con la idea que nos quieren dejar, ¿no? Algo también muy común en la narrativa del Estado que tiene que ver con esta guerra es revictimizar a las personas, ¿no? Si a una mujer la matan o si una mujer es violada, la primera en ser culpada es ella, ¿no? Y en el caso de los normalistas igual, ¿no? Decían que se lo merecían porque estaban ligados con el narco. En el caso de Julio, para explicar la hazaña que habían tenido con él, decían que había sido líder de uno de los grupos que supuestamente estaban en pugna, ¿no? Entonces esto pues lastimaba mucho a la familia de Julio, ¿no? Obviamente a Marisa, obviamente pues a su hija, que bueno, entonces tenía apenas meses de nacida. Pero a mí me parece importante reivindicar la memoria de Julio, y la única manera que tenía de hacerlo, porque pues yo no lo conocí, era conocerlo a través de las palabras de las personas que lo conocían. Entonces estos testimonios tienen la intención de darnos una idea más o menos cercana de quién podía haber sido Julio, y nos damos cuenta de que era un chico pues común y corriente en cierto sentido, ¿no? Que tenía 22 años, que estaba muy enamorado de su esposa, ¿no? Pero que también era amigo, que también le gustaba caminar, ¿no? Que pues que tenía una intención de ser maestro, porque en su familia hay muchos maestros también normalistas rurales, ¿no? Su tío es un normalista rural, uno de sus tíos abuelos también había sido profesor de una normal rural, una de sus tías también es profesora normal, egresada, ¿no? De una normal rural. Y entonces para él tenía que ver esa inclinación tan fuerte que tenía por formarse como profesor en una normal rural, ¿no? En particular, no en cualquier escuela, sino en una normal rural, y que finalmente pues eso lo llevó a estar ese día en Iguala, ¿no? Que fue donde se lo llevaron y después lo dejaron tirado, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que para mí son importantes de recalcar en el libro, y que creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Sobre todo para
darnos cuenta de que no es normal, ¿no? Yo creo que lo fundamental para evitar este tipo de situaciones, ¿no? En un país como el que tenemos es pues cobrar conciencia de que el otro no es otra persona, o sea, sí, de que el otro no es otro, sino que es como uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver a Julio, ¿no? Y ver en Julio a alguien que podría ser como yo, que podría ser como ustedes, y que a él le pasó lo que le pasó solo porque estaba en el lugar equivocado, de algún modo, eso nos puede ayudar a pensar de otra manera, no solo lo que pasó con Julio y con el resto de los normalistas, sino también lo que pasa en el resto del país, ¿no? Eso sería como lo que yo tendría que decir ahorita. Y bueno, si quieren preguntar o no sé. Sí, como habíamos dicho, compañeros, aprovechemos que la compañera nos dio ese espacio, su tiempo, para comentar su libro, que ya nos platicó un poco, y pues arrojar algunas preguntas, dudas que tengamos. Adelante. ¿Quieren, gusta hacer un comentario, alguna duda? Una pregunta, ¿los familiares de Julio están sumados a todas estas luchas itinerantes, ¿no? Porque van, vienen, ellos están sumados también a la lucha? Bueno, la cuestión con Julio, bueno, con su familia, es que ellos son, como decía hace rato, de San Miguel Tecomatlán, en el Estado de México. Entonces, cuando sucede esto, y Marisa es originaria de Tlaxcala. Marisa también es egresada de una normal rural, pero de Panotla, que es especial para mujeres. Entonces ella y Julio ya vivían en México, ¿no? Pero la familia materna de Marisa está en Tlaxcala. Entonces, cuando pasa lo de Julio, por un lado, para la familia materna de Julio, para la familia Mondragón, era complicado irse a Ayotzinapa, ¿no? A la normal rural. Entonces lo que hacen es sí sumarse a las manifestaciones, ¿no? Cada 26 de septiembre. Y en el caso de Marisa, ella, bueno, pues tenía que cuidar a su hija, ¿no? Entonces ella estaba en la Ciudad de México, su hija quedó los primeros años al cuidado de su abuela, de la mamá de Marisa, porque Marisa tenía 2 trabajos, ¿no? Era maestra en 2 escuelas que no quedaban cerca, una estaba por el Ajusco y otra estaba por Santa Fe. Entonces no le daba, ¿no? La vida para además cuidar a su hija, entonces se la dejó a su mamá. Y hasta hace poco fue cuando ella, bueno, el año pasado fue cuando pudo regresar a Tlaxcala. Entonces Marisa ahorita está en Tlaxcala con su hija. Y también ahora que fue la reunión, por ejemplo, con López Obrador, pues estuvieron ahí, ¿no? Junto con los padres, ¿no? De alguna manera, los casos de Julio César Ramírez y de Daniel Solís Gallardo, que son los chicos que fueron ejecutados esa noche, han quedado un poco desfasados del caso de los 43, tanto en cuestiones mediáticas como en cuestiones jurídicas. Bueno, evidentemente, pues por la urgencia que había de encontrar y que sigue existiendo, ¿no? De encontrar a los 43 compañeros. Entonces, aunque sí hay una colaboración entre la abogada, en este caso de Sayuri Herrera, con Tlachinolan y el Centro PROD, que son los que llevan el caso de los 43, digamos que sí siguen procesos distintos, ¿no? Sí trabajan de acuerdo a ciertas cosas, pero en otros sentidos tienen que hacer trámites diferentes, ¿no? Sí. Yo quiero saber qué ha cambiado significativamente en la vida de Diana después de haber escrito este libro. Ay.
Pues, bueno, yo creo que por un lado la certeza, o sea, yo siempre he creído que la escritura, cuando era joven, ¿no? Cuando iba en la prepa, yo decía, no, pues sí, la literatura puede cambiar, ¿no? O sea, la escritura puede servir para cambiar algo. Pero, digamos, después de la escritura de este libro tengo la certeza de que así es, porque, bueno, al escuchar siempre las lecturas de otras personas, ¿no? Al escuchar los comentarios de las personas que luego me encuentro y lo han leído, ¿no? La verdad me emociona mucho ver que, pues que de alguna manera sí funciona, ¿no? Sí es cierto que eso que yo pensaba, ¿no? Cuando estaba en la prepa, cuando empezaba a escribir, pues es real, ¿no? Que sí la gente puede cambiar, o sea, puede cambiar su perspectiva a partir de un libro, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, o sea, sí, yo veo a Julio y es como, pues, como yo, ¿no? Y entonces eso a mí, bueno, pues me ha dado una certeza muy significativa, ¿no? Y es una alegría, pues, dentro de todo lo doloroso que implica testimoniar un caso así, ¿no? Acompañar una historia así, pues creo que es una cosa muy positiva, ¿no? En términos de lo que, del poder que tiene la palabra, ¿no? Y que es algo en lo que yo creo mucho. Pues eso. Sí. Hay, no sé si como has seguido, has estado cerca, digamos, de la información, ¿qué información más pudiera tenerse? Se habla de la implicación del Estado. Para muchos de nosotros, como que es bastante claro que hay un involucramiento del Estado. Sí. Por ahí yo tengo dos fuentes, dos informaciones que, o sea, que se conocieron, vamos. Como una fue la cuestión del celular que tenía, creo que un día o 2 días que lo había comprado Julio César. Sí. Y que según esto hubo llamadas desde ese celular después de su asesinato hacia Gobernación, y que posteriormente ese celular emitió también llamadas desde Gobernación, después en el campo militar. Bueno, sobre ese tipo de cosas, no sé si tú los abordas o conozcas. Y otro libro que salió de un periodista, al parecer, que presentó Carmen Aristegui, de La guerra que nos oculta, que también otra vez se vuelve a ver que es el Estado el que está involucrado, ¿no? Al decir, al relatar que en Ayotzinapa se reunían opositores a la minería, ¿verdad? Dado que habían encontrado yacimientos en una franja de la playa hacia Oaxaca, y que han estado, bueno, se sabe de la explotación de esa mina en el camino a Chilpancingo, que dicen que es la más rica en oro que ha estado produciendo actualmente, etcétera. Entonces hay mucho de esto involucrado, pues, en el conflicto este. Hubo ese tipo de intereses donde el Estado interviene como para darles un escarmiento a los hechos. No sé qué pudieras comentar. Bueno, sobre, sí, desde luego la minería es una de las pues, empresas más rapaces que hay en México, ¿no? Sobre todo por las transnacionales que llegan. Sin embargo, en cuanto al caso Ayotzinapa, ¿no? Lo que ha estado saliendo a la luz y que es lo que nos hace pensar que el Estado es responsable, pues es pues por la participación de los policías, ¿no? De la policía municipal, de la policía estatal y de la policía federal, y por la participación del Estado, y en otros casos por la omisión del ejército, ¿no? Que tenía pues gente, ¿no? Que tenía pues informantes ahí mientras estaba ocurriendo los ataques a los normalistas. Había ahí personal del ejército que dio cuenta de eso, pero no intervino, ¿no? Entonces ahí habría una omisión por parte del ejército, más pues lo que hizo la policía, ¿no? Que fue llevarse a varios de los compañeros. Y entonces, bueno, en ese sentido se habla, ¿no? De que el Estado es responsable de lo que ocurrió con los compañeros. Por otro lado, y bueno, desde luego sigue siendo responsable en términos de que ha
impedido pues que se haga una investigación en forma, ¿no? Todos aquí están conscientes, ¿no? Del montaje que supuso la verdad histórica, ¿no? Que se ha ido pues desmontando con el paso del tiempo, ¿no? Por los mismos testimonios de quienes fueron torturados para dar sus declaraciones, y todo eso está documentado por el GIEI, ¿no? Este equipo de expertos independientes que vino por parte de la Comisión Interamericana, ¿no? En cuanto al teléfono de Julio, sí, todos los teléfonos de los normalistas, a todos se pidió por parte de PGR, pues la sábana de información, ¿no? La cuestión, esa sábana, pues lo que indica es el número, ¿no? De donde se está, el número pues que se está investigando. La sábana la entrega a Telcel, en este caso, que es la compañía a la que estaba adscrita el teléfono de Julio. Y pues lo que indica es eso, ¿no? El teléfono, la hora en que ha sido activado, si fue mensaje, si fue una llamada o si entró a red, ¿no? Eso es como lo que viene. Y luego la longitud, bueno, las coordenadas, ¿no? La longitud y la latitud, ¿no? Eso es lo único que indica. Ahora bien, la cuestión con este teléfono en particular es que no estaba a nombre de Julio, estaba a nombre de otro compañero normalista que al parecer se dedicaba a vender teléfonos celulares entre sus compañeros, y entonces tardaron mucho tiempo en darse cuenta en PGR de que ese teléfono era de Julio, y lo que ellos apuntan, ¿no? Y lo que el mismo Centro PRO dice es que cuando pidieron que se hiciera la investigación telefónica de los números de los normalistas, pues como parte de esa investigación hicieron llamadas desde el CISEN, o sea, el CISEN llamó a esos números para saber si estaban usándose y demás. Pero, entonces, eso es lo que se puede decir, ¿no? Pero eran parte de la investigación que las mismas organizaciones de derechos humanos habían pedido, ¿no? Y los mismos padres habían pedido que se investigaran todos los teléfonos para saber si estaban activos y para saber en dónde estaban. Entonces, lo que está en la sábana del número que pertenece a Julio es eso, ¿no? Es que el CISEN o que la PGR llamó al número, ¿no? No que el teléfono fue activado en esos lugares, o sea, es distinto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que puedo decirle con respecto a esos dos temas. ¿No, usted? Sí. Bueno, habrá que leer el libro porque, bueno, al menos por ahora creo que se ha logrado tener ese contacto emocional que seguramente en el libro, porque como decía María Eugenia, a todos conocemos o hemos pasado por algún hecho violento en donde las víctimas pues quedan en el anonimato, ¿no? Nadie habla de ellas y se murió y se enterró y ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, y nos hemos vuelto impermeables, insensibles a todo ese tipo de cosas y nos estamos acostumbrando a la violencia, ¿no? Y bueno, yo quiero comentar aquí, ya hay muchos estudiantes de Chapingo que la Universidad de Chapingo tiene muchos nexos históricos con las normales rurales, pues más allá de lo que imaginamos. Aquí tuvimos un director de lo que era la Escuela Nacional de Cultura, Manuel Mesa Andraca, que fue un protagonista importante de lo que se llamó la Escuela Rural Mexicana, en donde planteaba que se hiciera un sistema educativo agrícola, en donde las normales rurales y otras escuelas que existían en aquel tiempo se integraran en un sistema cuyo punto final de llegada sería de Chapingo, como lo máximo de estudios a que se podía llegar para estudiantes del medio rural. Y bueno, aquí en la universidad hemos tenido muchos alumnos de las normales rurales e incluso tenemos profesores
de las normales rurales, al menos ahorita me vienen a la mente dos. Entonces, bueno, nos unen muchos lazos históricos con las normales rurales. Otro hecho más que no he podido confirmar es en una visita que hicimos a Ayotzinapa, nos comentaba una de las mamás de los 43 que su hijo había estado aquí en esta universidad y no nos dijo las razones, tampoco lo averiguamos, hay que decirlo. ¿Por qué se regresó? ¿Por qué volvió a Ayotzinapa? Y él estaba aquí, se regresó y bueno, le tocó esta mala fortuna de estar en ese grupo de los 43. Y bueno, todos estas escuelas y todos estos estudiantes pues, son una suerte de héroes nacionales del campo, de la educación, porque prácticamente han sufrido acoso desde pues, después de Cárdenas. Sí. Y con mayor énfasis y con mayor crudeza después del 68 con Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, uno se pregunta por qué han subsistido tantos años de tanto acoso, tantas amenazas de cierre de las escuelas. Ciertamente han cerrado varias, sin embargo ahí están. Por lo menos tienen 50, 60 años de lucha continua. Y en este proceso que tú decías, a las víctimas se les revictimiza, ¿no? Propiciaban que los alumnos protestaran, no darles el presupuesto para que operaran las normales, los obligaban a salir a las calles a exigir los recursos y era el motivo, el pretexto para reprimirlos. Y bueno, la noche de Iguala pues fue lo que conmemoró, pero es toda una historia de represión, de asesinatos, de víctimas. Y bueno, es bueno saber todo esto y seguir ahondando en esta historia, porque viene finalmente la pregunta, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si nada más leemos el libro y si nos da pena o qué vamos a hacer, ¿no? Y si la universidad tiene muchos nexos históricos fraternos con las vías rurales, creo que estamos obligados a hacer algo más, ¿no? Y algo que he estado pensando en los últimos tiempos respecto a esto, es responderse por qué han sobrevivido tanto tiempo las normales, es precisamente esos nexos que han hecho con sus respectivas comunidades, ¿no? Son nexos económicos, nexos políticos, nexos sociales y emocionales también. Las comunidades los han defendido también de todo este acoso histórico que han tenido. Y bueno, desde mi punto de vista, las normales rurales siguen siendo necesarias en el medio rural, porque nadie va a aquellas comunidades donde hay que ir caminando horas o a veces un día o 2 días a donde están los niños. Ellos son los que van a esas comunidades y siguen haciendo falta este tipo de profesionales de la educación. Entonces, creo que una contribución que podemos hacer los pedagogos que trabajamos en la educación es plantear propuestas para fortalecer las normales rurales y que continúen con esa misión que tienen desde principios del siglo pasado. Pues quizás solo retomar una cosa que decía al principio sobre cómo las víctimas son olvidadas, ¿no? Y es que tiene que ver un poco con que cuando uno lee el libro, ¿no? O sea, de pronto la gente
me dice, ¿no? Como es que el caso de Julio es un caso emblemático, ¿no? De la violación de derechos humanos en México. Y entonces yo les digo que sí, que es un caso muy complicado, que es un caso muy difícil por toda la violencia que implicó, por la impunidad que hay, pero como en el caso de Julio hay muchísimos, ¿no? O sea, todos los días hay un caso así de terrible o más, ¿no? Y entonces, de pronto, también al leer, ¿no? O al trabajar, yo en mi caso con la familia de Julio me daba cuenta de, así como está una familia siendo acompañada, hay un montón que no están siendo acompañadas, ¿no? Hay muchas historias que todos estamos olvidando de alguna manera porque nadie las cuenta, ¿no? También otra cosa, pues para darnos una idea de lo terrible que es la situación en México, es que pues nosotros, ustedes saben, ¿no? El caso de los 43 es un caso muy mediático, ¿no? Que tuvo y tiene todavía mucho de la atención, no solo en México, sino a nivel internacional de organizaciones, tanto pues, sí, de derechos humanos y demás. Y aún así, o sea, aún así no se ha avanzado mucho en términos de obtener una justicia real, ¿no? Entonces, imagínense lo que pasa con casos que no son mediáticos, ¿no? Con casos que no son conocidos, con casos que no llevan ninguna ONG, ¿no? Con familiares que pues están solos, ¿no? Están solos buscando justicia. Entonces, eso también a mí me parece importante pues de destacar, ¿no? Y bueno, que usted lo mencionaba al principio de su participación. Bueno, yo, Diana, pues agradecerte todo este trabajo porque finalmente estás como entre fronteras, ¿no? Literatura, activismo, una defensa legal por los derechos humanos, pero también la excepción de esas defensas que no llegan a concretarse. Y hablábamos con Diana antes de la presentación, pues de lo duro que es trabajar esto, ¿no? Porque es un trabajo. Y finalmente todo lo que sea de denuncia muchas veces no es considerado un trabajo, ¿no? Sino es algo que se hace por fuera del trabajo, cuando gente como Diana pues trabaja todos los días o trabaja parte de su tiempo, además de su trabajo, para estar con la gente. Yo me quedo con algo, Diana, y quisiera ver si tú podrías darle sentido en que en esta victimización y en la esperanza de reconstruir vidas que son rotas por esto, en el libro, en la parte que toca esto de la reparación integral, que fue un gran logro, ¿no? Por movilizaciones también, pues yo igual leo y el libro me da esperanza en el sentido en que nos juntamos para hacer cosas, como decía el profesor, y que aquí en el departamento de sociología mínimo tendríamos que tener un observatorio, mínimo tendríamos que tener información constante para ver qué pasa con los desaparecidos, y qué pasa con las luchas. Muchas son del medio rural y tienen que ver con territorios, megaproyectos, el narcotráfico, el Estado y demás. Pues me quedo con esa esperanza, pero al mismo tiempo con un desasosiego, porque esto de restitución, rehabilitación, satisfacción, compensación, pues son las formas legales, ¿no? Pero también te leo pensando en que es difícil llegar a algo a través del medio legal y de lo que se ha intentado construir. Y te lo digo porque creo que todos tenemos víctimas en nuestras familias, en nuestros amigos, ¿no? Yo pongo un caso, el de mi primo hermano que fue ejecutado en Teama, y algo que me movió tu libro es que es tan pobre mi tía que ni siquiera se le pasó por aquí a ir a levantar el acta, porque iba a perder el tiempo y iba a perder el día de trabajo. Y ni siquiera nosotros ya, que somos sus familiares, estamos en la academia, pues lo que me enseñó tu libro es que al menos nosotros tendríamos que saber quién es Ricky, por ejemplo, mi primo, ¿no? Y cómo murió, y por qué murió, y toda esa investigación que ya no hizo el Estado, pues
Desafortunadamente la estamos haciendo nosotros. Entonces, ¿qué piensas de esta imposibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la familia de Julio después de todo esto y del libro y del acompañamiento? Sí, bueno, lo que sucede es que por un lado está pues sí, la Ley General de Víctimas, ¿no? Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que lo que buscan es pues resarcir y reparar en la medida de lo posible pues a todas las víctimas. Obviamente no se dan abasto porque hay muchas víctimas en este país. Y entonces realmente tienen un proceso pues revictimizador para poder ingresar al Registro Nacional de Víctimas, ¿no? O sea, porque no todos podemos ser víctimas, solo que hayan sido objeto de una violación de derechos humanos, pero a nivel, ¿no? Es a nivel estatal, ya no. Entonces, pues es realmente pues sí, un proceso revictimizante, ¿no? Y aunque en el papel, o sea, uno lee la ley y pues sí es muy bonito, ¿no? Que diga pues que va a haber una reparación integral, que va a haber una ayuda inmediata, que ahí se habla pues de que el Estado debe generar unas garantías de no repetición, ¿no? Entonces, pues realmente leyéndola uno dice, está muy bien, ¿no? Pues como siempre ocurre con las leyes, es su implementación. Obviamente, por ejemplo, de la ayuda inmediata, ¿no? Que se considera para un caso como el de Marisa y su familia, ¿no? Y su bebé, por ejemplo, tenía que ver con la leche, ¿no? Que le garantizara al bebé de Marisa, pues, que tuviera leche, ¿no? Cuando era bebé y tomaba leche. Y entonces, eso siempre fue un problema, porque nunca llegaban a tiempo, ¿no? Y Marisa pues les insistía y les decía, ¿por qué? O sea, eran solo 2 botes de leche, ¿no? Y entonces, después de tanto preguntarles a los empleados de la SEAP, le acabaron diciendo, bueno, que eso lo compramos nosotros, o sea, por un lado es un buen gesto de ellos, ¿no? De los empleados que de su bolsa están sacando para comprar esos botes de leche, pero eso mismo pues habla de la incapacidad de una institución, ¿no? Para proveer 2 botes de leche a una familia. Entonces imagínense, si no puede proveer eso a una víctima, que es el caso de Melissa, pues obviamente no lo van a hacer en otros casos, ¿no? Otras cosas que tienen también que son difíciles de medir, pues tiene que ver con esto de la reparación integral, que contempla en un rubro pues una pensión, digamos, económica, ¿no? Pero obviamente no hay manera de medir o de compensar económicamente por la pérdida de un ser querido, por la desaparición de un ser querido, ¿no? Entonces es difícil. Lo cierto es que lo que yo veo, digamos, de esperanzador y de constructivo es justamente la organización de las familias y de las personas, ¿no? Esto que dices, Iván, acerca de que ustedes están haciendo la investigación, es algo que es sintomático, ocurre en todo el país, ¿no? Son los familiares quienes salen a buscar a sus desaparecidos, ¿no? Son los familiares, ¿no? Son los colectivos que se han constituido, o sea, los colectivos son una suma de familias, ¿no? El Solecito, por ejemplo, es un colectivo muy importante en Veracruz y son ellos los que han descubierto las fosas, no el Estado, no las autoridades, fueron ellos, ¿no? Las rastreadoras son otro colectivo, son ellas las que están encontrando huesos de personas, son ellas las que salen a buscar, no el Estado, ¿no? En el caso de Julio, fueron la familia, la abogada, ¿no? El EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes hicieron la segunda necropsia, no fue el Estado. Si eso se deja en manos del Estado, o sea, si el caso de Julio se deja en manos del Estado, no se habría hecho nada, ¿no? Si hubo una segunda necropsia fue a costa del dolor de la familia de Julio, que tuvo que revivir su duelo cuando lo exhumaron, y que tuvo que tolerar que estuviera 3 meses en un refrigerador para poder reinhumarlo, ¿no? Y ese fue el precio, digamos, en términos emocionales y psicológicos, por no hablar del económico, pues, porque había que ir igual
hasta 2 veces por semana, ¿no? Pues, hasta 2 veces por semana durante el proceso. Entonces, es desgastante a nivel emocional y a nivel económico, ¿no? Y entonces esos gastos los cubre la familia, ¿no? Los cubre pues gente que coopera, gente que ayuda, ¿no? Pero no el Estado, ¿no? Y entonces en estos procesos, digamos, de organización a partir de hechos tan dolorosos, también ocurre que las personas se van reconstruyendo, ¿no? Yo menciono ahí en el libro un poco el caso de Marisa, que cuando yo la conocí pues estaba muy mal, obviamente estaba muy triste, y yo me acuerdo que esa primera vez estaba llorando y apenas la pude saludar, y con el paso del tiempo ella se ha ido pues reconstruyendo y se ha ido fortaleciendo, pues porque era necesario, ¿no? Porque tenía que dar testimonios, porque también tenía que estar para su hija, ¿no? Entonces yo creo que pues ella ha tenido un proceso muy importante, ¿no? O sea, que ha demostrado y ha construido una fortaleza muy importante a partir de todo, pues de toda esta situación. Y creo que algo similar ocurre con las personas que, bueno, con estos colectivos de búsqueda de desaparecidos, ¿no? Que justo en la búsqueda le empiezan a dar sentido al dolor, ¿no? Al dolor de perder a alguien y no saber en dónde está. Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? De recuperar, y porque finalmente es una respuesta que yo creo que busca sanar de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues eso. Bueno, el doctor Castellanos quería comentar algo. Entiendo el planteamiento de la compañera de texto, que no hay que dejar pasar estos elementos de violencia para estar no solamente recordando, porque era la pregunta que hacía a mi público, ¿para qué sirve esto? Debemos recordar, pero además continuar, ¿no? El proceso de consecución de las situaciones que se van presentando en ese caso de violencia extrema. Pero esto nace precisamente sintiendo la parte de lo que es la inmunidad. Sí. Entonces, hay que advertir que la autora nos está además aleccionando en todo lo que son procesos en los cuales tienen un límite, es el nivel federal. Pero todo comienzo empieza en lo local y en lo particular, y es como se logra situar la actuación de las policías municipales, estatales, federales y el ejército. Pues toma proporción, ¿no? El evento, pero volvemos a lo mismo, empezamos de lo local, de lo particular. Entonces, yo creo que aquí el asunto es que debemos de combatir la impunidad en cualquier nivel que sea. Cualquier cosa sintomática en el cual haya una violación de derechos, eso no hay que dejarlo pasar. Hay que advertirlo, hay que señalarlo, hay que denunciarlo. Porque de ahí se desprende toda la situación en la cual tarde o temprano se empieza a instalar y sale de proporciones en el mundo del trabajo. Sí, sí, pues sí. Estoy de acuerdo. ¿Quería participar? Sí, yo no he tenido el gusto de leer tu libro, Diana. Sinceramente ya tengo coleccionados los libros y me da mucha tristeza leerlos porque yo soy egresada de Normal Rural y son 97 años de lucha. Y de verdad el proceso es muy claro. Para los que egresamos de normales rurales lo tenemos muy claro. O sea, primero habían 3 normales de varones muy fuertes en el país desde los años 80 hasta 2008 más o menos, que eran el Meche Hidalgo, Ayotzinapa y Tiripetío. Antes de los 80 estaba muy fuerte Tenería y estaba muy fuerte Mactumaxá, Chiapas. Pero después de los 80 esas 3 normales de varones eran las más fuertes. De mujeres era el caso, era la de Tamazulapan, Oaxaca, y la de Panotleo, Tlaxcala. Pero el asunto del gobierno era acercar a las normales rurales y bueno, el primer golpe que nos dieron fue el cierre
del Meche Hidalgo, y hubieron muchos muertos, y hubo mucha gente lastimada y herida de ahí de la comunidad de Tepatepec y de San Juan Tepa Hidalgo, y también de varios egresados que asistieron para defender a los normalistas. Después de ese golpe hubieron algunos en Tiripetío, pero ninguno tan brutal como ese, quizá porque coincidieron eventos, pero este sí fue este ha sido el golpe más terrible que nos han dado a las normales rurales. Y uno como normalista lee el escenario, ¿no? Osorio Chong, o sea, él cerró el Meche. Murillo Karam ya había hecho muchas negociaciones para cerrarlo, entonces tenía incluso un poder más fuerte como para cerrar para cerrar Ayotzinapa, y luego seguía Tiripetío. Entonces esa era la intención, y así irse en escala con las demás normales rurales. Y yo creo que sí es bien importante también pues que este acontecimiento, que es muy doloroso, desgraciadamente ha sido el acontecimiento que ha servido para que a nivel nacional conozcan quiénes somos las normales rurales. O sea, 97 años de lucha y castigos terribles, porque incluso cuando uno egresa de esas normales, te vas a trabajar, o sea, de verdad, pues nos formaron para irnos a comunidades rurales y eso es un gusto, pero sí hay mucho castigo porque, o sea, te mandan ahí como eso, como un castigo, no como una labor que debes ir a hacer a esos lugares. Y luego todo el estigma que te rodea como normalista egresado de esas instituciones, ¿no? Como los revoltosos o etcétera, cuando en realidad, o sea, la historia es muy clara, o sea, en el periodo de Lázaro Cárdenas quedó muy claro el plan de estudios, era una formación totalmente crítica, y se nos preparó para ayudar en ese entonces al proletariado, ¿no? O sea, era ayudar a tu gente, a la gente rural. Entonces, sí ha sido muy fuerte, y de verdad las normales rurales siempre han estado presentes en todos los movimientos sociales. El último, incluso en Atenco también hubieron normalistas rurales, pero o sea, yo creo que historias como las de ustedes, pues, que dicen que hay que hacer, pues primero conocer a las normales, ¿no? Ahorita hay una buena oportunidad porque hay la posibilidad de que se reaperture el Meche. Y bueno, ojalá la reabran, que es lo que más satisfecho nos dejaría, porque bueno, pues ya hacerle justicia a las normales rurales, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, hay mucha hermandad con esta universidad, pero Silvano Aureoles egresó de acá y ha golpeado mucho a los estudiantes de Tiripetío. No quiero decir con eso que todo Chapingo es así, no, todo lo contrario. O sea, Chapingo es una institución, nosotros nos sentimos como hermanos, como una institución hermana. En todas las normales rurales hay un ingeniero agrónomo egresado de Chapingo que nos daba clases de agricultura, ganadería, etcétera, porque para eso esos son nuestros cursos cocurriculares. Pero sí, Silvano ha sido una persona muy de sentimientos, no, yo creo que no tan nobles ni para su propia universidad y menos para las rurales. Sí, pues muchas gracias por compartir tu palabra. Bueno, ya para finalizar, no quisiera irme con la duda en los que participan. Creo que ya no hay más participaciones, y mi duda era que ¿cómo fue que usted persistió en este sueño, en realizar esta obra? Y segundo, ¿qué recomendaciones haría para los compañeros que están estudiando sociología rural, a los compañeros de preparatoria y también a los profesores que dan cátedras aquí en la universidad? Bueno, pues lo primero, pues yo creo que uno sabe, o llega un momento en la vida en que uno sabe como que vino al mundo, ¿no? Y en mi caso, pues yo vine para escribir, ¿no? Eso es como lo único que sé hacer bien, o más o menos bien. Y pues eso, y de alguna manera también mi idea de ver la escritura como una herramienta para cuidar la vida,
que para mí es algo muy importante, ¿no? El cuidado de la vida. Entonces, yo veo en este libro una manera de, pues, de ir hacia la vida, ¿no? A pesar de que, pues, habla de cosas muy dolorosas, ¿no? De un caso de, pues sí, de mucho dolor. Yo creo que el testimonio, pues, el hecho de dar testimonio de esta resistencia de la familia tiene que ver justo con ir hacia la vida, ¿no? Por eso el libro acaba, pues, un poco hablando de Melissa, que es la hija de Julio y que finalmente es, pues, digamos, pues, su heredera, ¿no? Y bueno, pues lo otro, no sé, pues les recomendaría que leyeran el libro. Y pues sí, como retomar las palabras del profesor, ¿no? Como además de leer las cosas, que por sí hay muchas cosas por leer, ¿no? Sobre lo que pasa en México, pues también hay que hacer algo, ¿no? Y eso, bueno, ya lo que cada quien haga, pues ya es una decisión muy personal, ¿no? A veces basta solo pues con leer para tomar conciencia, ¿no? Y eso ya es ganancia, porque hay mucha gente que ni siquiera lee o ni siquiera, o solo se queda, ¿no? Pues con lo que escucha, pues con lo que está en la tele o con lo que dicen los periódicos, ¿no? O pues todo el discurso hegemónico, ¿no? Entonces ya a veces solo darse cuenta o solo dudar de eso que nos están vendiendo como lo verdadero o como, en este caso, como la verdad histórica, pues ya es un gran paso, ¿no? Y ya de ahí pues cada quien tiene la libertad, yo creo, ¿no? De establecer qué compromiso va a asumir, ¿no? Con la realidad que tenemos enfrente, ¿no? Que también la realidad de cada uno es distinta en muchos sentidos y las capacidades que cada uno tiene pues también son distintas, entonces en función de eso pues uno puede ver qué es lo que puede dar, ¿no? Y qué es lo que puede hacer por uno mismo y por lo que nos rodea. Bueno, ya para concluir, agradecemos con un aplauso a la maestra Alejandra Hernández, a la doctora María Eugenia Chávez, al maestro y compañero Iber Iván Chávez, y por supuesto a la compañera que nos hizo el gran favor de venirnos a dar su libro, la compañera Diana Ángel. Pues si alguien está interesado, otra mañana voy a estar en la Feria del Libro presentando un libro de poesía que se llama Ir, es a las 4:30.